Venga, compañero. Vale, por todo. Ya piró, saludar ya. Venga, compañero. Vale, por todo eso. Ya piró, Bueno, nosotros seguimos acá con la previa albirroja. Bueno, y está el profe de guaraní para hablar un poquitito de la importancia del idioma guaraní en la cancha y en los deportes. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, profe. Un saludo para todos y muy contento de compartir con ustedes esta previa. El fútbol en Paraguay se juega en guaraní, definitivamente. Inclusive el dato interesante es una información proveída en su momento por el Vaticano, refiriéndose a un sacerdote en tiempo de los jesuitas de apellido Peramás, quien descubrió a los indígenas jugando al fútbol. De allí que en una información del propio Vaticano saltó al mundo la noticia de que el fútbol nació acá entre los guaraníes. Que en Marianela se ve, en Altos, Sí. se ve, hay un mural, donde están los guaraníes justamente jugando un deporte que es similar al fútbol, ¿verdad? Claro, y hacían lo que hoy llamamos, sería el balón, la pelota, ¿verdad? De la resina de una planta llamada, y muy común, existe en muchos lugares, se llama mangaisí. Y de allí viene el nombre también de mangá, para referirse a la pelota. Y de allí también mangara para referirse al fútbol, o lo que más modernamente hoy se utiliza, de la parte interna de la vaca, se quita lo que se llama el vacapí. El vacapí popó se le dice también, claro, por eso. Son maneras de denominar, pero definitivamente según este informe ya el fútbol nació acá. Y en realidad fútbol en Paraguay poco se dice, acá se dice partido. Yajaña a partido, dice la gente. Nadie dice yajaña a fútbol. Ya. Y la Academia de la Lengua Española acuñó el equivalente a fútbol. Es balón-pie. Claro. Que probablemente ellos dicen allá, pero acá nunca escuchamos eso, ¿verdad? Acá claro. Que estamos con lo que manejan el tema, seguramente van a decir que comúnmente la gente dice ya a partido. Claro, partido. Así es. Una cuestión llamativa. Pero muy interesante. A lo sumo futbolacho. Vos, Jara, y haciendo referencia un poco a estos materiales que decías con los que se hacían las pelotas antes, ¿era más liviana o más pesada la pelota? Porque ahora se hace de cuero, ¿verdad? Por lo menos aparece en el informe, dice que era un implemento que era relativamente fácil y pateaban, jugaban con los pies. Descalzos. O sea descalzos y obviamente con esa especie de pelota ellos se entretenían. Y lo llamativo nomás es que inclusive hasta pasado tanto tiempo llegó a adentrarse tanto que definitivamente entre todos los deportes practicados acá, el fútbol es el más popular de todos. Obviamente en muchos lugares del mundo, no solamente acá. Pero acá el fútbol puede estar entre la gente más humilde, de más escasos recursos, obviamente a aquellas personas que están en un nivel social o económico más alto. No tiene límites, no tiene fronteras. Y ese es un dato desde el punto de vista sociológico que es interesante, porque por ejemplo en una de esas golf, y bueno, hay unos cuantos juegan, ¿verdad? Claro, uno puede decir tenis, claro, ya tiene otro nivel, ya no fácilmente se pueden construir las en un 2x2 poner dos zapatillas y ya estamos. Ahí está. Exacto. Y, entonces, hoy, por ejemplo, va a ser muy importante que los jugadores hablen en guaraní entre ellos, ¿verdad? Y no sé si ustedes se fijaron, y Gen justamente pasó el momento, el corte ese se hizo muy popular, se viralizó el que allí en minutos de entrar al estadio, era el caso de Gustavo Velázquez, el que comienza a darle a ellos todas las indicaciones que decían. El técnico tardó 1 hora y Velázquez lo hizo en 1 minuto en guaraní, antes de entrar, y todo el mundo habló guaraní antes de entrar. Lo que demuestra simplemente esto, hablar de, inclusive tan viralizado estuvo el caso de Ramón Sosa, y ni qué decir el de su padre, que cuando va el caso de este periodista que le hace la pregunta en castellano, él le dice, en ese guaraní me le dice. Qué vaca. Y entonces eso siempre es un dato llamativo. En todos lados va a estar y la gente conoce, a la gente le gusta, y probablemente más del 50% de lo que hoy están jugando en la selección tienen raíces, si no en el interior del país, por acá cerca, pero son guaraní hablantes. Es un hecho llamativo siempre. Eso se ponderó ya en aquella circunstancia tan especial que Paraguay llegó casi a la final en la Copa de Sudáfrica,
En el 2010, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y inclusive allí fue una expresión demasiado importante, el que por todo el mundo ocurrió que en Paraguay la gente juega fútbol y lo hace hablando guaraní. Acá en el programa de radio que tenía yo a la mañana, muchos estaban ahí como entre, viste que el paraguayo es también muy jodón, ¿verdad? Sí. Y decía, vamos, y para que no nos multen ni nada en las cuestiones racistas, vamos a decir nomás en guaraní. Claro. Ahora, fuera del chiste, ¿verdad? Porque obviamente nosotros acá en la previa es como que tipo estamos a favor de que se juegue lo más limpio posible y no comernos una multa y tampoco no nos parece esa parte del folclore, ¿verdad? Sí. Hay una cuestión como de herramienta que cuando la otra persona no maneja ese idioma o el lenguaje, vos tenés una cierta ventaja. Por supuesto, toda la vida. Y de hecho, no solamente en términos deportivos, sino que en todos los ámbitos de la vida de nuestro país, el guaraní siempre tuvo un destaque importante. Salgo un rato del fútbol y voy al tiempo de guerra, ¿verdad? De las dos guerras. Y en las dos guerras, la herramienta fundamental de comunicación de las tropas paraguayas fue siempre el guaraní. Y en cualquier otro lugar. Uno, inclusive saliendo al exterior, lo primero que a uno le piden es decir algo en guaraní. Sale el famoso Orojaicú. Aquí es lo más común de todo. Por todos lados está Orojaicú. Pero fíjense cómo nosotros, acá noté, en algún momento yo había escrito algo que tiene que ver justamente con esto. Nosotros hablamos del partido SOO en Paraguay, que es aquel que no tiene regla. Claro, es informal. ¿Ya? Que uno puede falta, jugar hay mano, hay todo ahí. De todo, Sí. puede meter con la cabeza, con el pie, de atrás, como quiera, ¿verdad? Y no hay offside, no hay... Bueno, ese es el partido SOO, ¿verdad? Eso está acuñado acá. Otro caso, cuando por ejemplo se declara SOO, lo que se llama una especie de walkover, ¿verdad? No vino el otro y se declara SOO. ¿Ya? Entonces juegan un SOO también. entre el mismo equipo, ¿verdad? Claro. Y fíjate vos que, por ejemplo, ya en pleno juego, por ejemplo, también la costumbre, vaya barata, el parar algo, el hacer una apuesta, ¿verdad? En términos populares, bueno, hoy en día sería apuesta, ¿verdad? Pero para mucha gente, en muchos lugares sigue siendo parar algo. Ya para. Y ya para, vos ya para. Bueno, Ya también, en Boyoá, estamos hablando de duplicar, ¿verdad? Por ejemplo, el jugar pinandí. Es muy tradicional, que es lo que decía Dora, ¿verdad? Cuánta gente toda su vida, en algún momento, el mejor de todos los futbolistas empezó jugando descalzo. ¿Ah? Si hablamos allí de Edo Valdés y compañía, estamos hablando de gente que vino del interior y de allí, inclusive, acá vino a Tembetario y dormía bajo la gradería, contaba. Y de acá saltó a Alemania. Así fue. Y la fama que se ganó, extraordinaria, ¿verdad? Ahí, Ñañe Perú por la mitad, ¿verdad? Entonces, ya estamos todos, ya se eligieron los dos equipos de Ñañe Perú. Al empezar hasta eso, nadie dice, vamos a empezar. Y sí, es que vamos a empezar y le agregamos siempre el P. ¿Ya? Vení, pues, decirle, ese P es pues. Y esa P que está al final es pues del castellano que se organizó. Vení, pues. ¿Ya? Y ese tipo de cosas solamente ocurren acá entre nosotros. Por ejemplo, cuando se tratan entre ellos en Bojasá, en Bojasana, Aimén de Quere, ella y ti, pire. Tirate directamente a los pies, ¿verdad? Para pararle. Y allí va a venir lo otro, Sañan de ya yo para eso. Claro. Sí. Pero de todas maneras, lo interesante es siempre que la construcción se hace siguiendo el molde guaraní, ¿verdad? Claro, mismo concepto. No funciona con lo que técnicamente se llama la sintaxis, la construcción del castellano, sino que la gente construye en guaraní usando palabras del castellano. Y se llega allí a lo que es el yo parado, el yeje a. Ellos coñan de atajarle, ¿verdad? Y eso es muy común entre estos futbolistas ahora. Los que van a jugar hoy van a usar esta terminología. Y sin decir groserías también. ¿Cómo que se puede decir, por ejemplo, en guaraní, sin decir groserías? Y bueno, y estoy mencionando, por ejemplo, algunos. Eyupi, Eyumie, Ewejimie, bajar un poco más, subir más. En ese sentido, siempre hay ciertas... saltar. Está seguramente un futbolista, un centro delantero del otro, y Ñemotenondejese. Hay una anécdota. El famoso gol de Chilaver contra Argentina en el Monumental. Sí. Dice Chilaver que le habla a Aristides Rojas, le dice agachate, en guaraní. Eso. Y entonces él se agacha y la pelota pasa justamente ahí. Y los argentinos ni sabían de qué estaban hablando. Y por eso, es una herramienta que se utiliza para sacarle ventaja al rival. Y esa es la finalidad. Yo creo que siempre en todas las circunstancias funcionó, ¿verdad?
Y esto puede ocurrir acá en nuestro territorio, como obviamente cuando algún equipo nuestro sale a cualquiera de los lugares del mundo. Siempre, y se convirtió inclusive en una especie de atracción para mucha gente. Hablar de Paraguay, hablar de la selección, en el fondo para un extranjero es una manera también de ubicar a Paraguay por el guaraní. Es una carta de presentación que tenemos, un plus que tenemos nosotros en materia futbolística. Y lo llegaste a escuchar a Ramón Sosa en Argentina, con el tono porteño. El guaraní también le ayuda a explayarse de otra manera también, a interpretar. ¿Cómo analizar eso, profe? Yo creo que hay algo que los paraguayos todos tenemos, desde el que está más arriba al que está más abajo, que sobre todo, y bueno, va a ocurrir con todos seguramente, pero en el caso nuestro, ya que analizamos esto, es esa especie de picardía, de tener que acomodarse, de tener que parecerse a ellos. Cuanto más se parece, obviamente tiene más atracción a nivel de la hinchada. Se identifica la hinchada con él, se nota que es una persona que está procurando ser como uno de ellos, ¿verdad? Y entonces allí él hace su juego. Solamente que a veces, al tener esa dificultad de expresarse en castellano, se nota que el castellano con tono porteño y todo tiene sus errores al pronunciar ciertas palabras. Tiene problemas con la concordancia, por ejemplo. Porque eso es algo que el guaraní no tiene y tiene el castellano. No tenemos, por ejemplo, en el guaraní la posibilidad de decir este o esta. Yo comentaba varias veces acá con Ale, con Dora y con Pope. En guaraní es solamente co, o si caraí, cuñacaraí. ¿Y qué pasa cuando esta persona que a lo mejor no está muy acostumbrada a hablar castellano, pasa al castellano, después no distingue en qué momento tiene que decir él o la? Pero son cuestiones que están vinculadas al hecho de no haber aprendido nada más. No porque habla guaraní, el guaraní es el culpable de su mal hablar castellano. Sencillamente nadie le enseñó castellano. Pero es una realidad. La mayoría, un altísimo porcentaje, yo creo que todos sabemos esto, de los futbolistas paraguayos, todos han venido del interior del país. Bojara, y por eso somos estrategas, aunque ustedes no crean, el paraguayo es estratega en la cancha, y de hecho tenemos una placa que lo comprueba, porque estas son algunas frases utilizadas por los futbolistas. A ver, Bojara, si nos puede ayudar. Es portugués, vio. De Tavima vio Bairo. O Bairo, sí, Byron, de Tavima vio Byron, es portugués, vio. Y ahí abajito tenemos cuándo se dio esta circunstancia. Salió un campeón del Corinthians, ¿verdad? Sí. Claro, jugando en Brasil en Corinthians. Sí. Porque le dijo Ángel Romero a Fabián Balbuena, decía algo en portugués, le dijo. Y entonces le respondió ahí. Va, es portugués, pion de Tavima, pio Bairo. Bairo, sí, de Tavima vio. Momento cultural. ¿Cómo en portugués? Estaba traduciendo. ¿Cómo en portugués? Que tiene los carteles, ¿verdad? Sí, acá tenemos otra, a ver. Va, ela ya que yetre itaba. Ñandei Chaguán de Abeicos y Guay. Ahí está. ¿Por qué le vamos a tener tanto miedo? El Chiqui, si son iguales a nosotros. Dirigiendo a Paraguay en el 2016. ¿Por qué le vamos a tener tanto miedo si son iguales a nosotros? Así hermoso, qué increíble, chiquearse un filósofo. Jaina la olla poa y cuál será. Va, Epiope, Ángel, no quieren de chupe. Dice, miran lo que hicieron. Claro, ese fue un partido Copa Sudamericana. Humberto García, técnico general día en aquel entonces, el bueno Botellón, y dos jugadores del propio equipo que se tomaron entre ellos. Se pelearon. Y se hizo un meme, el video hasta ahora circula por las redes. Porque Ángel no se cayó nomás. Sí. No que se quedó callado. Cayó nomás. Ese es muy nuestro del traducido al guaraní. Sí. No quieren, ese sandé que está al final es nuestro nomás. Maimina, Shahaina, Shahai, lo de Botellón. Bueno, tenemos otra placa. Ya yo chata con él. Es un clásico. Un clásico. Bueno. Esto dijo Moisés Caicedo, jugador de Ecuador, en una charla con Julio Enciso. Claro, Julio ya le enseñó a Moisés, su compañero, en aquel entonces el Brighton, a hablar un poquito en guaraní. Sí. Y notable esto que está allí. También interesante de analizar, ¿verdad? Para nosotros los paraguayos, con es una afirmación, es mañana. Como que aseguramos, pero para el indígena todavía, hasta hoy, con es una posibilidad. Esa terminación, o no, es el equivalente al sí. Sí amanece. Ajata con iré, sí amanece. Pero nadie está seguro, ¿verdad? Por eso también esa tradición, que yo creo que quedó mucho entre nosotros, de aprovechar todo lo que tenemos en el momento. Que nosotros lo traducimos eso medio a lo religioso, si Dios quiere. También, exactamente. Y ese sí que está allí es el condicionante. Nadie está seguro que va a amanecer. Claro. Entonces yo ya está con y puede ser que amanezca y no, ¿verdad? Claro. Entonces ese es el sentido
más guaraní, pero ya popularmente es una afirmación. Vamos a vernos mañana. Igual sí, tenemos que resumir todo lo que dijo el profe, es que los jugadores de fútbol básicamente no hablan bien español porque hablan guaraní. ¿Puedo leer un poquitito para que no se pierda? Para que no se pierda demasiado el chat de Twitch, voy a leer un chiquitito, sí, ¿te favor. parece? Dale. ¿Serán que le van a tirar banana a Vini? Dice, puede ser. Gracias, gestión Harrison, dice. No digan banana, digan pacoba. Otro Sash Becuera dice, Muy qué bien. bueno está el buzo de Paraguay. Hola, Dora, ¿ya fuiste a la concentración de Brasil? Dice. No. Que Chapa, el profe rubio, pelo blanco, listo para el racismo, dice. No. Que rompa. Bueno, grande profe Mandy Oisha. Oye, y pirota con arrapa y cuera, dice. Bueno. Profe, ¿cómo quedaste con Julio Enciso después de la Olimpiada? Dice, que acerque más el micrófono a la boca. Profe, ¿cómo se dice monicio en guaraní? No. Ñañe en guaraní los perros, dice. Boromombo, el que nos salta de cara allá, dice. Muy mimipio, profe, dice. Ya va a la fútbol. Profe, ¿recomendás que le digan caída a Vinicius? Preguntan. ¿Cómo se dice negro en guaraní? Dice. La experiencia de Dora como bueno. Profe, ¿es cierto que Andrés Rolón y Chipe Vera no se llevan? Preguntan acá. Profe, ¿vos estás a favor del racismo? Preguntan. Hijo Uta Paco Baco este día, profe, dice. Profe, ¿de qué club sos? Preguntan. ¿Tenés club, profe? Sí, guaraní. No, evidente. Guaraní. Bueno. Profe, ¿le pueden decir a Vini putena peare? Dice. Profe, ¿puedes relatar un gol de guaraní? Profe, ¿cómo se dice te voy a romper el arco? Dora, este rojo te deja fuá, dice. Andrés, ¿te molesta que te pongan con Pope y Ale que no saben nada de fútbol? Preguntan. claro que no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no Profe, ¿puedes saben? leer el stream? Dice. No le tienen en cuenta a Chester en la previa. Qué gusto, dice. Chester, pero al menos está escuchando. Puedes meter atrás. Se nota que Andrés odia al guaraní, dice. El profe de guaraní sabe más de fútbol que Chester. Andrés ni sabe lo que dice, dice. Profe, te quieren hacer la camita, dice. Andrés, bueno, ay, se me perdió. Pero un ratito, rápido, porque se me perdió. Pope está durmiendo, dice. Chester, hoy les traje las novias de Enciso, dice. Profe, ella pues mimí la picadita, preguntan. Profe, ¿no querés ser mi abuelo? Preguntan. Andrés dice, ¿qué dicen? Dice Andrés. Andrés querían que en inglés hablen los jugadores. Dice su título, por favor, las palabras de Struba y a Rocker. Sí, estuvo eso al principio. Hasta Yue y la usó ahí. Hasta Caicedo ya hablan guaraní, Pope todavía. Más despacio ahí Andrés y Pope, dice. Pope, es cierto que Andrés y Rolón y Chipi no se llevan bien. Cuña celosa a batería va ahí. Hoy me happen de motín, dice acá. Hoy se come ladrillo, dice. Dora, Allison o Henderson, dice. Allison. Bueno, la Conmebol puede sancionar a la APF en la cancha, se dice. Caínjunja Pacoba, preguntan. Aro, dice. Es ahí mimipio la cancha IP, profe. No entiendo eso, está mal escrito. Eso es todo. Muchas Profe, gracias, ¿cómo se dice gol en guaraní? Y gol. Gol, Es una no, palabra. no, no, Algunos, por ejemplo, yo suelo escuchar. Hay gente que hoy día transmite Profe, por fútbol. favor, decinos la verdad, que dejen de inventar palabras. Hay Sí. cosas que, por ejemplo, celular y eso en guaraní, como que no hay. Pero tampoco había en castellano. Y se creó y se usó, ¿verdad? Y se parte siempre de la base de algo. Yo les digo bien esto porque me parece interesante. Todas las lenguas vivas, todas crean. Y la gente... Para mantenerse Actualizan. vivas. La gente es la que dice vale o no vale, usa o no usa. Pero las palabras se van creando. 100 años atrás no había Facebook. O no había, Vaca, qué sé yo. Pipopo también medio se creó lento. Es nuevo, una palabra Nuevo, nueva. ¿viste? Penal, por ejemplo. Penal tampoco. Todas esas son expresiones que llegaron del... No olviden que ya todo el vocabulario del fútbol se da en inglés. Penalti. ¿Verdad? Acá, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención, mucho tiempo la gente decía al gol, lo que era al gol, ¿verdad? Y argol decía, con R, argol. O otro, por ejemplo, decían, en vez de decir offside, decían orsay. Orsay. Orsay lo que se Y convirtió. esas son las formas en que la gente adaptó. ¿Sí? El corner. Corner. Corner también. Toda esa terminología se fue de alguna manera acomodando solamente a la fonética. Decía cómo la gente pudo pronunciar. Obviamente la doble F en off, offside en D, la D no es el guaraní, entonces allí entró el offside para el uso popular. Y eso les decía, ocurrió con el castellano, con el inglés, con el francés, con todas las lenguas. Todos han creado nuevas palabras. Y el guaraní, al ser una lengua viva, también genera palabras. Durante la Guerra del Chaco, por ejemplo, ya se usó algo parecido al celular. Que ellos compararon la liana, y le llamaban la liana que habla, era el usipoñe. Y ese fue el teléfono de campaña de la Guerra del Chaco. Y en el hecho de tener que imaginar el nombre o crear un nombre para la ametralladora pesada, que uno mirando parecía como una especie de sapo sentado,
le pusieron el nombre de cururú. Y cosas así. Siempre usando la comparación, ¿verdad? Para ponerle nombre a las cosas. En muchos casos, por ejemplo, por el sonido. Nosotros, sin darnos cuenta, podemos decir, por ejemplo... cururú. Cururú, en el caso de cururú más bien se refiere a la piel áspera. Lo de curú tiene que ver con lo áspero. Pero iba a decir nomás, por ejemplo, hay una palabra, 5 palabras que uno solamente cambia las vocales y se refieren a sonidos que uno escucha por ahí. Uno dice pananá, y hoy dice pereré. Cambia la A por la pirirí. Jacupiririza. Bueno, pororó. El sonido que hace, obviamente, pororó, ¿verdad? Y pununú, que cuando uno come, que se llama pan... crocante, ¿verdad? Y allí todo empieza con la P, una vocal, la R y otra vocal. Pananá, pereré, pirirí, pororó, pununú, por ejemplo. Y esos son sonidos que imitan sonidos naturales, se le llaman palabras onomatopéyicas. Pero son muchísimos los recursos que tienen las lenguas para crear. Y el guaraní, una lengua viva, sigue creando palabras. Ya este guaraní no es el mismo que se hablaba hace 500 años, así como el castellano hoy no es el castellano de 1500. Profe, te viene a pedir un favor que yo sé que mucha gente va a querer escuchar. ¿Cómo se dice centro, cabeza y gol en guaraní? Esa es nuestra técnica de gol siempre. Sí. Puede ser, por ejemplo, en Mombo, usando la expresión ya traducida, claro. El cabeceja mungue. El poí cabeceja mungue. Por ejemplo, centro, cuando yo por ejemplo, a Pope, es entreana, centrear se dice, por ejemplo, tirar También. el centro. Es entreana, que pucha, y a ella todo en guaraní, ya se reclaman todo en guaraní. Todo. Nepusa tronco, Ahí está. Es el más libre. pelota yara. Pelota Chulina, yara. sí. Todas son... Telefona yo ahí en Bipurumba, ese aquí. Va a depender ya poco ave. Debimos ella poco ave. ¿Qué querés acá? Sí, el mono. Traducido. Sí. Y ese tipo de expresiones son las que de alguna manera se van transmitiendo de una generación a otra y luego se van agregando otros elementos nuevos también, cosas que probablemente no habían, repito, 10 años, 20 años, 50 años atrás. Las lenguas actualizan y van creando. Y entre ellas, esta que estamos hablando. Acá dicen centro Acareví, dicen que es. Para que sepan. Sí. Y en resumen, profe, literalmente. para resumir en nuestro coloquial y dulce idioma guaraní, ¿qué se le puede hacer a Vinicius Junior? ¿Qué le podemos decir? No. Mira cómo Andrés. Vinicio Junior en Ñangareco. Aquí paraguayos votan de Arija Sarambilla, por donde ¡Epa! sería algo más o menos Muy como racista, me gustó. de Yeyocoñan de Yeyocó. A Ojotan de Paraguay y a Roja Zapatan de Ari. Una forma de poder decirlo en guaraní también. Ahí en el Twitch hay un cántico que están preparando los muchachos en guaraní. No sé. No Porque sé. hoy me estaban diciendo esto, no, la voy a cantar. Dije, No sé si pueden pegar, por favor. Pero amo por un usted, Dora Yurú, dicen acá. Pero muy agresivo ya. Ya, eso es muy agresivo. Peño Besana, Ale y el profe dice, cada vez que habla Ale sabe que va a soltar una pelotudez. Apoy Pama, Profe, ¿qué te parece la formación para hoy? Dicen. Espectacular. Okay. Dice, en vez de Fiui Paraguay, dicen acá, que se cante Oga Ari, Oinca I. Dicen acá. Ahí está, ese. Claro, Eso es lo que te claro. estoy diciendo. Y vos sabés que yo creo que van a ser capaces de Y cantar. sí, porque ¿quién va a reconocer nada? Y no, pero obviamente que la prensa se va a informar, la prensa brasileña. Claro, y dice le van a nada. pedir ¿Quién la va? traducción. Andrés, y ahí corremos algún peligro de sí, multa. pero o si es algo. guaraní, Si reina, nos pillan. Ese fue el tema. Van a estar los veedores de FIFA, que fueron los que suspendieron a Argentina y a otras selecciones también por cánticos discriminativos y cuestiones homofóbicas también. Entonces hay que tener... Cuidado. Esos veedores de FIFA Mejor están nomás. así, Mejor ir tranquilo. Y los Pero muchachos también. pasa con Brasil nomás, porque en Ecuador hay negro, en Colombia hay negro. Vinicio es muy llorón nomás. Ese es el detalle. Por cómo es Vinicius, es que los muchachos le cargan siempre todo. Pasa en Qué España, llorón. le pasa jugando en Sudamérica contra otras selecciones también. Entonces, como ya saben que le pica, le molesta la cuestión de que se le diga ese tipo de cuestiones. Y la entonces, FIFA está más le caen. así está. Y Sí, la hay FIFA sanciones también. muy fuertes de la FIFA, entonces hay que tener en cuenta que hay que dejar nomás en la casa eso, o no sé, si te vas a jugar en un partido de barrio, pero hoy a alentar de la Portarse mejor bien. forma, a portarse bien. Claro, alentar. Yo quiero dar una alentar. opción para Brasil, para cantarle. Tipo, lero, 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 el que nos salta es brasilero. Y hacemos así. Lero, Open by de lero. Alejandro, ¿verdad? Open. Qué bárbaro. No. Sí. Muy open hasta hoy. Profe, muchísimas gracias. Al contrario, muy contento de compartir con ustedes y ojalá que Paraguay
gana esta noche. Nosotros, profe, si querés comer un asadito, ahí arriba, ¿eh? Puedes picotear. Dale. Te vamos a dar un Sin ticket. problema. Y con- Hoy tu señora, nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa y a la vuelta de pausa. Bueno, vamos a empezar a hacer los juegos, premios y también